¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Principios. Estamos aquí el día de hoy dándole con toda la actitud al 100%, bien emocionados con todo el queso. Y bueno, estamos aquí con el buen Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi Gio? Pues bien contento y bien feliz de volver aquí con todas las personas a que nos escuchen y también que nos puedan ver por ahí en redes sociales. Sí. Ahora sí que estamos al 100 dándole con todo y me apasiona muchísimo esto que estamos haciendo el día de hoy. A ver, si me están viendo raro es que estoy acomodando el sonido porque está muy fuerte y no quiero reventar los oídos después. Ahí está. Perfecto. Nada, pues estamos con toda la actitud dándole al 100, ya sabes, y el día de hoy traemos unos temas importantes, pero antes de empezar hay que decirles que les pedimos una disculpa por el día de ayer y de antier que no tuvimos podcast. Cuestiones ahí que sucedieron, que fuera de nuestro alcance, pero que bueno, hoy ya tenemos el podcast, ya estamos aquí de vuelta y dándole con todo. Con todo de nuevo, mi Gio. El día de hoy vamos Recargados. a hablar... Claro. Vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes, ¿eh? De hecho, les avisamos desde ahorita que vamos a armar o estamos armando ya los podcasts un poquito adelantados para que no nos vuelva a suceder y tener contenido ahí adelantadito para que, bueno, pues no falte Sí. el podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el miedo. Y de verdad que hay varias preguntas dentro de esto, como ¿por qué vencer el miedo? ¿Por qué del otro lado del miedo está la vida real? Pero aquí en específico, tú, Luis, ¿qué piensas acerca del miedo? ¿Cómo lo visualizas tú o qué es para ti? Sí, pues mira, mi Gio, para mí el miedo es ese impedimento que muchas veces pues no nos deja realizar nuestros sueños, ¿no? Nuestras metas o cualquier cosa que sea nueva. Entonces muchas veces el miedo puede ser real o imaginario, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces le tenemos pavor a algo que simplemente no va a pasar nada. O sea, simplemente si hablas al público, pues ¿qué tiene? ¿Por qué te da miedo? No te van a ver feo. No es como que nunca hayan visto una persona hablar, ¿me explico? Yeah. Entonces ese tipo de miedos son a veces imaginarios y es lo que dicen muchas personas, que realmente la vida o el éxito está después del miedo, ¿sí? Hay algo muy importante también que tienen que saber, que el miedo no es algo que se pueda quitar. El miedo siempre va a estar. Se puede controlar, ¿sí? Yeah. Y ahí es cuando llega una frase también que dice, hazlo. Y si te da miedo, hazlo con miedo. Sí, pero hazlo, ¿no? Para que vayas saliendo de esa zona de confort. Entonces, después de la zona de confort es cuando empieza ese miedo, porque es cuando no conocemos. Ya. Totalmente fuerte lo que es el miedo en sí y cómo lo experimentamos, ¿verdad? Porque Sí. principalmente yo creo que el miedo es uno de los factores más, vamos a ponerlo de esta forma, más influyentes Sí. a la hora de tomar decisiones. Y creo que empezar con este tema para después poder entrar a los siguientes es clave para que se comprenda. Ahora, también es importante saber que el miedo, uno para poder vencer el miedo y poder sacar adelante los proyectos y demás que uno quiera hacer en la vida, tiene que estar en constante movimiento y, como dice, salir de la zona de confort como tal. Sí. Ahora, todo esto es importante que se entienda. Por ejemplo, en mi caso, vamos a poner un caso específico que son los que conozco más, ¿verdad? Porque pues yo los he vivido. Empezar un nuevo proyecto, vamos a hablar de los streaming. ¿Cuál era el miedo que yo sentía al querer iniciar el streaming? Pues bueno, aunque no lo crean, sí sentía miedo. Sí. ¿Y qué miedo es el que yo sentía? Pues básicamente el hecho del rechazo, el hecho de que nadie te ve, el hecho de que realmente por qué lo estoy haciendo y todo eso se juntaba al hecho en el que decir, bueno, mañana, Sí. mañana. Y realmente sí pasé por una etapa pequeña, se podría decir, pero de ese pensamiento. Después llegó el punto en el que dije, oye, a ver, ¿por qué de verdad lo estoy haciendo? Uh-huh. Y ahí es donde empecé a romper el miedo poco a poco. Sí. De verdad lo estoy haciendo porque me gusta. No lo estoy haciendo por dinero. Si lo estuviera haciendo por dinero, claro, entonces debería de mortificarme todo eso. Pero si es porque me gusta, entonces no le veo el problema a intentar algo nuevo. Es un gusto, es como aprender a tocar guitarra. ¿Sabes? Por miedo a que te pegue la cuerda de la guitarra cuando se rompa, ¿no vas a tocar? Creo que no. O sea, es parte de un proceso. O por miedo a que te sangren los dedos para aprender a tocar, que es cosa que a todos les pasa, aunque no lo crean. No vas a aprender a tocar, claro. O sea,
lo intentas y con todo lo que conlleva, ampollas y demás. Sí. Entonces, en este caso me di cuenta que realmente uno, para empezar a combatir el miedo, es primero preguntarse ok, ¿por qué o para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo o quiero hacer lo que quiero hacer? ¿Cuál es el verdadero objetivo? Una vez que tú entiendes cuál es el verdadero objetivo, te quitas un peso de encima muy, 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 muy grande. Y es cuando tú te das cuenta que en efecto, todo esto que te imaginas, porque la verdad la mayoría es imaginario, Sí. Termina por derrumbarse y dices, oye, yo puedo hacerlo. Y si ya entiendes el por qué y el para qué de las cosas, de lo que tú quieres hacer, créanme que las cosas se van a ir dando despacio y los miedos se van a ir retirando. Obviamente, cada vez que damos un paso más hacia adelante donde no conocemos, es importante que entendamos que va a haber una alerta, ¿no? Y esta alerta, pues, es el miedo. Sí, sí, Ahora, sí. el miedo no es malo. De hecho, todo lo contrario. Gracias al miedo es que muchos rompemos paradigmas y vamos más allá de lo que creemos. Así es, mi yo. Y yo creo que por eso también la gente nos preguntaba que habláramos un poquito del miedo, porque es algo que todos sentimos, ¿no? Claro. Es algo que no estás exento de. Entonces, si queremos superarnos, tenemos que pasar por ese miedo, ¿sí? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, entonces, por eso estamos empezando esta semanita con este tema. La verdad es muy, muy importante y es bueno también que ustedes sepan identificarlo cuando también sea real o cuando sea imaginario. Y con eso, ¿cómo lo van a poder identificar? Haciéndose preguntas. Preguntas bien simples, ¿no? Ustedes mismos, obviamente. A ver, ¿qué pasa si lo hago? No, pues que van a hablar a lo mejor mal de mí. Sí. ¿Y qué tiene? ¿No? O sea, ¿y qué tiene? Sí, claro. Sí, y es que si no me sale bien, y la gente, como lo comentaban en unos podcasts pasados, siempre va a hablar. Claro. Sí, va a hablar o bien o mal o lo que sea, nunca le vas a dar gusto a todos. Entonces, que ese no sea un impedimento. La mayor parte de las personas, ese es el mayor miedo, ¿no? Claro. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de uno? Y totalmente de acuerdo. Básicamente, creo que es principalmente, ese es el miedo principal que existe dentro de muchas cosas más. Porque, en efecto, uno tiene que romper paradigmas de los pensamientos de los demás hacia uno. Sí. Y por eso mismo hay que identificar por qué lo hago. Porque cuando empiezan estos pensamientos, el hecho de saber por qué o para qué lo haces es lo que te ayuda a afianzarte y decir, no, es que yo estoy en lo que yo quiero hacer, yo estoy en lo correcto para mí y quiero hacerlo. Porque, por ejemplo, a mí me ha llegado gente adulta que me dice cuando voy en Uber o demás, oye, ¿y a qué te dedicas? Ah, pues les platico, ¿no? Primero empieza por el streaming. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago es estratégico, creo que queda claro. Pero yo empiezo por el streaming y les digo, no, pues soy streamer. Y se me quedan viendo. El que hace videitos y está en vivo y jugando videojuegos. Le digo, sí, ese. Y me dice, ¿y puedes vivir de eso? Digo, la verdad, sí. La verdad, sí. Se puede vivir de lo que sea. Literal. Siempre y cuando hayas cómo hacerlo bien y lo puedas vender, se puede vivir de lo que sea. Sí. Entonces se me quedan viendo y muchos me han dicho, no, pues qué chido. Pero otros tantos, y por así decirlo, la mayoría dicen que eso no es un trabajo, que es una pérdida de tiempo y demás. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, a lo mejor así cree usted que es, pero para mí es un sueño que yo tuve de niño, que hoy lo estoy cumpliendo, me siento satisfecho, pleno, estoy ganando dinero, entonces creo que lo vale completamente. Digo, respeto su pensamiento, más sin embargo, yo no voy a cambiar mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque yo me siento bien. Y la razón de todo esto es que con este proyecto de streaming, aparte de apoyar a los míos, que son Neos, Morlex y todos los involucrados, cumplir mi sueño también es apoyar a los demás. Entonces, es cuando digo, no me voy a detener por lo que me diga un taxista o una persona que dejó de trabajar en una empresa por trabajar en Uber, principalmente para empezar a conocer el mundo de querer hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Porque muchos de los que son ingenieros y demás que están en Uber dejaron la empresa porque quieren empezar a conocer el hecho de ser sus propios jefes. Claro está en que para poder hacer eso, primero tienen que entender todos los conceptos y pasar por lo que hemos pasado para que puedan de verdad aprovecharlo y entonces salir adelante. Sí. Pero sí, básicamente es eso, y entenderlo, ¿no? Otra cosa de la que nos preguntaban mi yo era, bueno, pero ¿cómo puedo, si no vencerlo, mínimo disminuirlo o qué hacer para
para hacer lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, ¿por dónde puedo empezar? Y obviamente todas las personas somos diferentes, a algunos les sirve, a otras no. Claro. Pero hay una marca muy reconocida que es Nike y tiene ahí su Just Do It, ¿no? O sea, Just solo do it, hazlo. yeah. Entonces, a algunos les puede funcionar, solamente hazlo, no lo pienses. O sea, haz lo que tengas que hacer y eso les puede funcionar. A otras personas no. Otras personas dicen, no, es que el miedo no es solo miedo, ya es pánico, ¿no? Y aparte, es por la seguridad. Ujú. O sea, sí te das cuenta, porque llega ese pánico, pero porque a fuerzas quieren estar seguros, Es cuando correcto. la seguridad es no estar seguro. Sí. ¿Entiendes? Ajá. Es algún paradoja ahí bien raro. Bien loco. Pero para digamos, entenderlo o que tú mismo entres en conciencia de qué es lo que te puede servir, obviamente tienes que conocer. Eso es lo primero, conocerte a ti mismo. Trabajar en tu autoestima también. Si tu autoestima es mala, pues vas a batallar mucho más. Entonces tienes que trabajar en tu autoestima. Hablar de ello con otras personas también te va a ayudar mucho para que otra persona te entienda, te sientes también, pues, como relacionado con las demás personas y sepas que no nada más a ti te pasa, o sea, le pasa a claro. más personas. Te tienes que visualizar, que ya lo hemos hablado en otro podcast, eso también ya lo tienen muy bien. Aprender técnicas de relajación. Oye, si estás muy estresado, tranquilo, relájate. Hay también temas de respiración y todo. Creo que la respiración es clave y Sí. te lo puedo decir. Aprendí y qué bueno que lo mencionas y lo voy a comparar con lo que hice este sábado que te platiqué Sí. del rango y demás. Aprendí que el hecho de jugar un juego o jugar la vida, vamos a ponerlo así, ¿no? Ujú. Tranquilo, respirando antes de cada partida, o sea, antes de cada cosa que vas a hacer. Tomar aire, oxigenar el cerebro ayuda bastante a tomar buenas decisiones. Sí, totalmente. Y yo creo que lo vamos a estar hablando en un podcast probablemente de esto o de la otra semana porque es muy importante Sí. todo este tema de la meditación y también nos han preguntado. Por último, ya cuando ya empiezas a controlar un poquito, conociéndote más a ti y todo, es bueno también que te empieces a exponer. Esto es si el miedo es pánico, ¿sí? O sea, si es muy grande. Entonces, oye, tengo que hablar en público, pues intenta empezar ahí a acercarte, perder al público o algo y empieza a convivir con ese miedo, Sí. ¿sí? Para que lo puedas ya, pues, literalmente irle perdiendo el miedo o sentirlo cada vez menor. Menor, sí. Entonces, esas pequeñas técnicas siempre ayudan, pero pues tienes que empezar con algo, ¿no? Como siempre les digo, hay que ir escalón tras escalón y lo primerito es conociéndote. Claro. De hecho, principalmente hay que entender eso, chicos. Primero, uno conózcase, uno entiéndase, uno dése cuenta a dónde quiere llegar, para qué quiere llegar ahí, ¿sí? Y haga sus cimientos, haga como Sí. que sus bases, ¿no? Las bases hágalas fuertes, fuertes, Sí. para que ningún rayo ni nada lo pueda mover, nada. Y entonces empiece poco a poco. Sí. Como dices, el miedo en sí es una defensa y prácticamente se puede romper poco a poco exponiéndonos. Y creo que estás en lo correcto totalmente, porque así es como se ha roto muchas veces el temor a cualquier cosa, incluso se puede hasta incluso referir directamente a cuál ha sido tu primer miedo, subirte a una bicicleta. Sí. ¿Sabes? Subirte a una bicicleta puede ser uno de tus primeros miedos. ¿Por qué? Porque me voy a caer. Yo creo que hasta al empezar a caminar, ¿no? Caminar. Ahorita no somos ni conscientes. Sí. Me puedo caer y como que el niño Sí, le piensa sí. y ay, mejor no me suelto. Ajá. Un miedo inconsciente. Ujú. Y ahí es donde entra el tema también todo el subconsciente. Claro. Y el tema natural. ¿Por qué sentimos miedo? Ujú. O sea, la realidad es que el cuerpo lo que quiere es evitar que mueras. Sí. ¿Sí? Es su defensa. Ajá, entonces eso de no, dale miedo, que no lo intente porque no sabemos qué pueda pasar. Ajá. Y sabemos que aquí en nuestra zona de confort estamos seguros y no nos vamos a morir. No intentes eso. Está peligroso. Claro. Sí, no lo conozco, dale miedo. Sí, es como que párale ahí, ¿no? Ajá, pero no significa que Esté sea mal. Ajá, no significa que te vas a morir. Entonces, tu cerebro te está engañando. Sí. Entonces tienes que aprender a darle un enfoque diferente y que sepa que no me voy a morir. De hecho, si lo intento. Fíjate que aquí es donde yo aplicaría el hecho de platica con tu mente. Es algo que voy a hacer yo en un video después. De hecho, si quieren, también se los traemos al podcast.
Pero prácticamente lo que me refiero con esta frase es, yo he aprendido a platicar con mi mente para entenderla y llegar a acuerdos en los cuales podamos trabajar bien. Porque, a ver, en la mente, o sea, el cerebro eres tú, o sea, ¿sabes? Pero tu consciente es el único que puedes controlar. La otra parte inconsciente no. Entonces ahí es cuando se divide en dos, ¿sí? Y tú eres el consciente y el subconsciente es otra persona, vamos a ponerlo así. Entonces prácticamente lo que pasa ahí es, ¿qué es lo que quiero hacer? Entenderme con mi subconsciente para poder hacerlo mejor. Y ahí es cuando llegas como que a acuerdos y demás. Pero este tipo de temas y demás, si los quieren escuchar, lo podemos hablar. Digo, es algo que yo quiero hacer en un video para compartirlo con todos. Es una forma de pensar que yo tengo y que me ha funcionado. Sí. Pero bueno, chicos, espero que se la hayan pasado súper bien. El día de mañana seguimos con un podcast más a las 5 de la mañana todos los días. Hemos cambiado el horario porque creemos que en la madrugadita, así tempranito, es como que el mejor horario para que lo puedan escuchar cuando se duchan o cuando van en el carro manejando o en el autobús y todo esto. Y bueno, darles ahí como que el momento exacto. Sí, para todos los que se levanten temprano, ya que está ahí el podcast y nos escuchen a diario. Yo la verdad me escucho a mí mismo y a ti. Y yo cuando me estoy bañando, a mí me funciona, a veces cuando voy manejando también. Entonces, espero a usted les siga sirviendo, igual funcionando. Nos vemos en el próximo capítulo, ahí en redes sociales y nos escuchamos por aquí. Pues vamos con todo, chicos. Hasta luego. Bye bye.